La palabra del Señor dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Sí me están escuchando? Amén. Entonces nosotros aquí encontramos en este versículo la forma de un discurso o el discurso que el apóstol Pablo dio a los ancianos de Éfeso. Él ya sabía de antemano que no los volvería a ver, que él pasaría prisiones, pasaría muchos momentos incluso de persecución. Pero aún con todo esto, encontramos emoción, testimonio y fidelidad en el ministerio. Pablo fue un misionero, un siervo del Señor, que estuvo o llegó a tal grado en su intimidad con el Señor, que él llegó a decir este versículo: pero de ninguna cosa hago caso. Así que hoy vamos a hacerlo o vamos a estudiarlo frase por frase. La primera es: pero de ninguna cosa hago caso. Y tenemos aquí la expresión, una expresión de desprecio consciente por todo aquello que pudiera distraerlo de su llamado. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar en nuestra intimidad con el Señor, que podamos un día tener esta capacidad, este poder, esta fortaleza de poder decir que de ninguna cosa hago caso. ¿No? Pablo no está negando aquí que en el ministerio habrá dolor, sino que lo que él está haciendo es negarse a que el temor lo gobierne en sus decisiones. Y eso es lo que ustedes y yo debemos de hacer en cada momento, en cada día de nuestras vidas, en cuanto a nuestro llamado, de negarnos a que los miedos, los temores influyan en nuestras decisiones, sino que tenemos que estar dispuestos, igual que el apóstol Pablo, a poder decir que de ninguna cosa haremos caso. Este versículo, mis hermanos, es el versículo lema del ministerio misionero al que yo pertenezco, de Radical Perú. Cada misionero del Radical Perú en su polo lleva este versículo en la espalda. Y yo creo que debería ser el versículo lema de cada creyente, de cada siervo del Señor, de poder estar dispuesto a decir que de ninguna cosa haremos caso. En la parte 2 dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y aquí nosotros tenemos que entender esto. No significa que Pablo estaba despreciando su vida, sino que él renunciaba voluntariamente a todas las cosas que él había logrado, a todo lo que él tenía como títulos. Él estaba dispuesto a renunciar a todo eso, diciendo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, la vida deja de ser el valor supremo y solamente nuestro Señor Jesucristo y su misión pasan a tener el lugar importante, el primer lugar en nuestras vidas. No es nuestros sueños, no son nuestros proyectos. Nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: aquel que quiera seguirme, niéguese primero a sí mismo. Y aquí negarse no es, bueno, yo tengo sueños, tengo metas, tengo proyectos, y vengo con todos mis sueños, mis metas y proyectos, y le digo al Señor: Señor, aquí están mis metas, aquí están mis sueños, ayúdame a cumplirlos. Ayúdame a que los acomode en mi vida de tal manera que
por ahí tenga un tiempito para servirte. No es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Lo que Él nos está pidiendo es que renunciemos a eso y vengamos sin nada de nuestros sueños, sin nada de nuestros proyectos y le digamos, Señor, aquí estoy yo, vacío, lléname tú de tu voluntad, de tu propósito. Su misma palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor ya tiene determinado aquellas obras en las que ustedes y yo debemos de vivir. Y el apóstol Pablo llega a decir esto: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque no es eso lo que realmente importa en nuestras vidas. Lo que realmente importa es que ustedes y yo estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a poder llegar a ese nivel de Pablo de poder decir, no estimo mi vida preciosa para mí mismo. La estimo preciosa para la gloria y la honra de Dios. La estimo preciosa para dedicarla a los pies de nuestro Señor. No para mí mismo. En ningún momento Pablo está diciendo mi vida no tiene valor. No, sí tiene un valor, pero a los pies de nuestro Señor. Sin Cristo nosotros no somos nada. En la tercera parte que nosotros podemos encontrar de este versículo dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Dice aquí, el gozo no depende de comodidad, sino de cumplir el propósito de Dios. Nosotros no podemos estar en la iglesia diciendo, tenemos el gozo del Señor y sentimos el gozo del Señor, cuando no estamos cumpliendo aquel llamado que Él nos ha dado. Cuando estamos involucrados en un sinfín de cosas en la iglesia, pero estamos postergando nuestro llamado, aún preguntándole al Señor que nos confirme si es que realmente nos llamó para esto, y mientras esperamos que nos confirme, nos involucramos en otro sinfín de cosas, y decimos, estamos llenos del gozo del Señor, pero ¿cómo podemos estar llenos del gozo del Señor si no estamos cumpliendo aquello para lo que Él nos ha creado? Si no estamos cumpliendo aquello para lo que Él nos ha llamado. Si la palabra misma dice, estamos llenos de gozo, no podemos decir que estamos llenos del Espíritu. Pablo no busca solamente terminar la carrera. Pablo lo que está buscando es terminarla bien. Y para poder nosotros terminar nuestra carrera ministerial, el llamado que nosotros tengamos, sea maestro, sea evangelista, sea pastor, sea misionero, para poder terminarla bien, es necesario que ustedes y yo pongamos siempre a nuestro Señor Jesucristo en el primer lugar. Esa frase que suena muy bonito para muchos cuando dicen, nosotros podemos proponer muchas cosas y tenemos muchos proyectos, pero al final quien tiene la última palabra es el Señor. Suena muy bonito, pero no debería tener la última palabra. No deberíamos de llegar al Señor con nuestros proyectos y decirle, aquí está lo que yo quiero. Porque Él ha pedido que nosotros podamos, o que nosotros para poder seguirle, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarse a nosotros mismos significa exactamente eso, renunciar a todo lo que somos nosotros, a todo lo que nos gusta y empezar a estudiar la palabra, porque aquí está lo que el Señor quiere que ustedes y yo lleguemos a amar, lleguemos a poner en el primer lugar. Jesucristo no vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para que ustedes y yo podamos ser simplemente felices en este mundo. Ese no fue el propósito. Nuestro mismo Señor dijo en su oración, están en este mundo, mas no te pido que los quites de este mundo, pero sí te pido que los guardes de este mundo. Están en este mundo, mas no te pido que los quites, pero te pido que los guardes. Nos deja claro, hermanos, que no estamos aquí para disfrutar de este mundo. Estamos aquí para poder traer el reino de Dios a esta tierra. En la oración es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y de qué manera el Señor ha determinado que ese reino suyo venga aquí a la tierra? El apóstol Pablo dice que es a través de la locura del evangelio, de ir y predicar el evangelio. Ustedes y yo tenemos esa misión de llevar el reino de Dios a las demás naciones, a los demás pueblos. Aquellas personas que aún no se han arrepentido, que aún no lo han reconocido como su Señor y como su Salvador.
Y nosotros tenemos esta misión, y lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, mis hermanas, es buscarle de tal manera que podamos tener ese nivel de Pablo. Aquí no es que Pablo era superior y punto, y nosotros no podemos llegar a ese nivel. No, sí podemos llegar a ese nivel. Pablo, antes de ser el misionero que fue, el pastor que fue, el evangelista que fue, el siervo de Dios que fue, Pablo simplemente era un perseguidor de la iglesia y nada más. Los títulos que él tuvo, al Señor no le importaban. Dios no llamó a Pablo porque él haya estudiado en las 3 mejores universidades en esa época. Dios no lo llamó para eso, por ello. Dios no lo llamó a Pablo porque él tenía su nacionalidad romana. Todo lo que Pablo hizo no está basado en lo que él estudió, en lo que él era. Está basado en el poder que recibió de nuestro Señor. En eso está basado lo que Pablo hizo, y está basado lo que cada uno de los discípulos hicieron. Antes de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos en el Pentecostés, ellos estaban escondidos. Antes de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos, cuando fueron y apresaron a Jesús, cada uno de ellos salió huyendo. Pedro lo negó 3 veces antes de que el Espíritu Santo cayese sobre ellos. Pero nosotros tenemos que estar seguros también, porque no es yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo y muchas veces ni siquiera estamos con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar esa intimidad con Él, de poder estar llenos del Espíritu, de poder disfrutar de esa presencia. Porque solamente cuando estemos llenos del Espíritu Santo podremos ir, predicar y tener los frutos que el Espíritu quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque no es nuestra tarea cambiar a las personas. Nuestra tarea solamente es ir y anunciar. Quien se encarga de convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Así que la tarea es junto con el Espíritu Santo. Si yo voy solo, lo único que voy a hacer es ir y hablar y no va a haber ningún resultado. Para que haya un resultado en mi ministerio, en el ministerio de ustedes, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo tenía. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Algo que a mí me agrada y me sorprende, y siempre estoy pensando en lo de Pablo, es que cuando Pablo va rumbo a Damasco, con sus ganas de seguir apresando a los cristianos, de seguir quitándole la vida a los cristianos, y aparece el Señor y él cae y queda sin poder ver. Nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y una vez que Jesús le aclara que él es Jesús a quien él persigue, Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Fíjense que Pablo iba tan molesto con aquellos que creían en Jesús, con aquellos que creían en nuestro Señor y Salvador. Iba dispuesto a quitarle la vida a todos los que creían en Él. Pero cuando aparece Jesús en su vida y Él queda sin poder ver, lo que Él le dice es, ¿qué quieres que haga, Señor? Desde ese preciso momento en que Pablo tiene su primer encuentro con nuestro Señor, Él ya lo reconoce como su Señor. No pasan días, no pasan meses. Pablo no le dice a Jesús Señor después de que pasaran 3 años entrenándolo, capacitándolo. No, desde el momento en que tiene el primer encuentro con Jesús, Pablo ya lo reconoce como su Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nos gusta que nos digan que Jesús es nuestro mejor amigo, y nos gusta cantar canciones donde representamos a Jesús como nuestro mejor amigo. Pero Jesús no es solamente el mejor amigo, Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Si nosotros vamos a la Escritura y nos pudiéramos a buscar desde la primera página hasta la última, ¿cuántas veces se nombra a Jesús como amigo? Son menos que la cantidad que se le nombra como Señor. Sin embargo, nosotros lo tenemos solamente en nuestras vidas como un mejor amigo y no como nuestro Señor. Y como no lo tenemos como nuestro Señor, vivimos haciendo nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, esperando que nuestro mejor amigo esté de acuerdo con nuestros proyectos.
Pero el día que usted y yo lo tengamos realmente como nuestro Señor, ese día mis sueños, mis proyectos y mis metas van a quedar de lado y voy a ir ante Él y a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que Pablo hizo en el momento que tuvo su primer encuentro con Jesús. No fue, Señor, vengo aquí porque estoy enfermo, quiero que me sanes. No fue, Señor, vengo a esto porque quiero terminar mi estudio. Señor, quiero salir bien en los exámenes. No, fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que nuestras oraciones el día de mañana sea eso, hermano. No sea un, Señor, aquí estoy, vente conmigo, acompáñame, voy a hacer esto, acompáñame. No, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Pero esa calidad de Pablo la tenía de tal manera que llegó a decir este versículo. Luego nosotros tenemos el siguiente parte del versículo que dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El anterior fue, para dar testimonio, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el siguiente es, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Fíjense que Pablo separa la carrera nuestra con nuestro ministerio. Él está diciendo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Todos nosotros estamos corriendo la misma carrera, de permanecer fieles hasta el final. Pero cada uno de nosotros tiene un ministerio específico que el Señor nos ha dado. Unos somos misioneros, otros son pastores, otros son maestros, otros son evangelistas. Y en cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea el ministerio que hemos recibido, tenemos que tener ese mismo nivel que Pablo tuvo, de buscar que el ministerio en Pablo no era algo que tenía su ego en él, de decir, mira, yo soy misionero, como muchos hoy en día muchos ponen en sus redes sociales, evangelista tal, pastor tal, es que el ministerio nuestro no es algo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Es algo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo está diciendo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Nadie que entiende y que entregue su vida por completo al Señor va a pensar en darse el ministerio a sí mismo, sino que entiende que lo recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estuve en una iglesia hace mucho tiempo apoyando, donde había un joven que se acercó a su pastor y le dice, pastor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cómo sé yo cuál es el llamado que el Señor me ha dado? El ministerio en que tengo que involucrarme. Y el pastor le respondió, mira, involúcrate en todos los ministerios que hay en la iglesia y el ministerio que a ti te guste, ese es tu llamado. Pero es negativo. Porque lo que el pastor debe decirle es, ¿sabes qué? Enciérrate en tu habitación y allí en secreto pídele al Señor que te confirme. Porque nuestro Señor no es mudo. Él habla, Él muestra, Él llama. Así que si el mismo Pablo dice que el ministerio lo recibimos de Jesús, ¿qué tengo que hacer yo entonces para recibirlo? ¿Ir y involucrarme en todos los ministerios y el que me guste, entonces ese es? No, es ir y encerrarme con Jesús y pedirle a Jesús que me muestre cuál es el llamado que Él me da. No nos llamamos a nosotros mismos. Ni ustedes ni yo hemos hecho algo para ser salvos. Y así como ni ustedes y yo hemos hecho algo para salvarnos, tampoco ni ustedes y yo podemos hacer algo para darnos el ministerio que se nos venga en gana. Lo recibimos de Jesús. A mí me gusta cantar. Y hace muchos años atrás, una compañera ahí de misiones me dice, oye, tú cantas bonito, ¿por qué no te involucras en el ministerio de alabanza? Únicamente no me involucro en el ministerio de alabanza porque no siento que Dios me haya llamado para eso. Ah, pero el Señor te ha dado el don por algo. Sí, para que le adore ahí en mi habitación, para que le cante cuando esté aquí en mi casa. Pero no siento que Él me diga a mí, quiero que seas parte del ministerio de alabanza. Lo que sí siento siempre, cada vez que oro, es
ve y predica, vete a Cajabamba, vete a tal sitio, vete a tal sitio. Eso sí siento, pero lo siento cuando estoy orando, no cuando estoy metido. Vamos a ver cómo hago para saber cuál es mi llamado. Voy a probar este mes, 2 meses como maestro de niños. No me gustó. Voy a probar entonces 2 meses más en el ministerio de alabanza. Tampoco me gustó. Hasta que se venga algo que a ti te guste. En otras palabras, vas a servir al Señor solamente en lo que a ti se te venga en gana. Y no en lo que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que ustedes y yo podamos servirle. Aquí también nosotros tenemos una parte más que dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El centro del mensaje de Pablo es la gracia de Dios. Ese es el mensaje principal que Pablo estaba dando. La misión de Pablo no es el mismo. La misión de Pablo no es yo. Mi misión no es exaltarme a mí, no es ir y predicarme a mí. Mi misión es ir y predicar el Evangelio del Señor. Es la misión de cada uno de nosotros. Hermano, nuestra misión no es estar buscando cada mañana en qué like me meto y jijiji simplemente. Tenemos que ir y predicar. Tenemos que ir y compartir el Evangelio. Porque el tiempo se va cortando. Yo no sé si ustedes no se han dado cuenta, pero el tiempo se va cortando. Cada año pasa más rápido. Ya estamos en diciembre. Ya en unos días nuestros hijos saldrán del colegio. Y de aquí en unos cuantos días más volveremos a estar afanados por los cuadernos para que regresen al colegio. El tiempo pasa volando, hermano. Y en ese tiempo que pasa volando, cada día parten a la presencia del Señor y otros al lugar de condenación. Miles. Pero son más los que parten para ese lugar de condenación. Pero cada día nosotros estamos, muchos de nosotros, afanados en nuestras propias cosas, en nuestros propios sueños, en nuestras propias metas. Si usted se fuese a los hospitales el día de mañana, si hay 2, 3, 4 hospitales en su ciudad y pudiera ir a cada uno de los hospitales y preguntar cuántos fallecieron y apuntar los nombres ahí, sería una lista muy larga, mi hermano. Y si usted va y pregunta, ¿y cuántos de los que fallecieron son cristianos o fueron cristianos? Sería una lista muy corta. La mayoría habrá partido sin la presencia del Señor en sus vidas. Y Pablo está diciéndonos a nosotros que Él no hace caso de nada con tal de poder cumplir este llamado que es ir y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Ir y decirle a la gente, ustedes son pecadores, arrepiéntanse y acepten al Señor Jesucristo, quien les da la salvación, no por sus obras, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que ustedes y yo debemos de hacer, hermano. Ir y proclamar el Evangelio. Pero muchos no lo están haciendo. Muchos están entretenidos simplemente. Pero nosotros tenemos que tener esa misma capacidad que tuvo Pablo. La vida del creyente encuentra su verdadero valor cuando se rinde por completo al propósito de Cristo y al testimonio del Evangelio de la gracia. Es allí donde ustedes y yo encontramos el verdadero valor que tenemos. El llamado de Dios es más importante que la seguridad personal. El llamado del Señor es más importante que cualquier cosa que nosotros soñemos, anhelemos, y aun que cualquier cosa que ya tengamos. Su llamado es más importante.
El gozo del cristiano nace en la obediencia, no en la ausencia de problemas. El cristiano vive lleno de gozo en base a la obediencia que Él tiene para con nuestro Señor, no porque no tengamos problemas en nuestros días de vida. Podamos tener muchas dificultades, mucha escasez, pero cuando estamos en el propósito de nuestro Señor, cumpliendo el llamado de nuestro Señor, tendremos gozo en nuestras vidas. El ministerio cristiano tiene como centro la gracia de Dios, no al ministro, no al pastor, no al evangelista, no al misionero, no a los hermanos de ministerios de alabanza. El ministerio cristiano tiene como centro la gracia del Señor. Es ir y predicar. Y tenemos que estar conscientes de estos, hermanos. Los días van pasando. Y la palabra misma dice que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Hermanos, no nos engañemos. No es que yo soy cristiano y nunca doy fruto, pero sigo siendo cristiano. No, la misma Biblia dice, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Hermanos, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que compartir la palabra, pero no compartirla de casualidad, que porque alguien llegó allí y alguien me preguntó y simplemente así. El Señor pone momentos así porque a veces que el Señor necesita traerte al que necesita, al que está necesitado de salvación, de alguna cosa, y traértelo a ti para que de alguna forma empiece a conversar y tú allí, a duras penas, empieces a predicarle. Porque no nace de ti. Porque ir y predicar mañana no va a nacer de ti. Mañana vas a amanecer y vas a soñar con tus cosas, vas a levantarte a hacer tus cosas. No va a nacer de ti ir a predicar. Pero deberías de levantarte con ese único propósito de ir y cumplir el ministerio de la gracia de Dios. Es que hermano, trabajo, pues trabajas hasta qué hora. Entonces, pero que lo tomas desde tu casa para irte al trabajo, párate allí y predícales. Pero no lo hacemos. No compartimos. No predicamos la gracia del Señor. Pero si nos preguntan, ¿eres cristiano? Ahí sí gritamos, gloria a Dios, yo soy cristiano. Pero eres de los cristianos que realmente tu testimonio lo está mostrando. ¿O eres de los cristianos que si yo voy y predico por tu barrio y toco la puerta de alguno de tus vecinos y les digo, los invito a la iglesia, a mi iglesia, y luego les digo, es la misma iglesia donde va la hermanita tal, esa que vive aquí a 2 casas de tu casa? ¿Qué me van a decir ellos? Me dirán, amén, yo voy a ir ahí porque justo me gusta el testimonio de esa hermana, de ese hermano. O van a decir, ¿a esa iglesia? Mejor me quedo viendo televisión. A la iglesia donde va él, mejor sigo aquí con mi religión. ¿Qué está reflejando tu testimonio, tu vida? ¿Tu testimonio está predicando también? Porque hay muchos que predican con su boca, pero su testimonio no lo está haciendo. Su testimonio está contradiciendo todo. Y nosotros tenemos, hermanos, que tener esta capacidad, esta calidad que el apóstol Pablo tuvo. El ministerio cristiano tiene como centro la gracia de Dios. Vivir para Cristo implica morir al yo. ¿Están dispuestos a eso? ¿Están dispuestos al morir al yo? Es tan sorprendente, hermanos, que en el Evangelio de Jesucristo, en los 4 evangelios, encontramos nosotros que Jesús siempre está diciendo, niégate a ti mismo, mata a ese yo. Pero nosotros no nos estamos negando a nosotros mismos.
Porque ha salido un sinfín de predicadores que en lugar de predicar sobre el negarte a ti mismo, están diciéndote, no seas conformista, sueña en grande. Pero fíjense que el mismo Señor dice en su palabra que mientras tengamos alimento, bebida y abrigo, nos estemos conformes. Él mismo lo dijo. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas solamente son alimento, bebida y abrigo. Eso es lo que dice el verso, eso es lo que dice el contexto. No habla de más cosas. Mientras tengas abrigo, alimento y bebida, estate conforme, dice la palabra del Señor. Y estas demás cosas, mientras busques primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? El alimento, la bebida y el abrigo. ¿Estamos dispuestos a conformarnos solamente con eso? ¿O vamos a seguir yéndonos detrás de los predicadores que nos dicen, sueña en grande, tú puedes, hay un campeón en ti? Pues fíjate una cosa, muchos predicadores te dicen que hay un campeón en ti, cuando la misma palabra me dice a mí que yo no soy nadie, que sin Cristo yo no puedo nada, que no hay ningún justo, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice la palabra que tengo un campeón en mí. ¿Sabes cuándo hay un campeón en mí? Cuando me rindo a los pies del Señor y permito que el Espíritu Santo entre en mi vida. Allí habrá un campeón en mí, porque solamente Dios lo puede todo. Yo no. Si el Espíritu Santo no está en mí, lo único que habrá en mí es pecado tras pecado, condenación tras condenación. Así que si usted quiere seguir creyendo que hay un campeón en usted, entonces rinda su vida a los pies del Señor y permita que el Espíritu Santo ingrese en su vida para que realmente pueda decir un día usted, en mi interior habita un campeón. Mientras tanto, mientras no habite el Espíritu Santo en su vida, lo único que hay en usted es un condenado a la vida eterna, pero en el infierno. Así que mis hermanas, mis hermanos, lleguemos, esforcémonos por llegar. Pablo no era un superhéroe, Pablo era de carne y hueso como nosotros. Y él llegó a este nivel de intimidad con el Señor. ¿Qué cosas hoy estás estimando como preciosas que podrían estar estorbando tu llamado? Mediten en estas preguntas. ¿Qué cosas hoy estás estimando como preciosas que podrían estar estorbando tu llamado? ¿Tu meta es vivir cómodo o terminar la carrera con gozo? ¿Tu servicio apunta a exaltar a Cristo o a proteger tu reputación? Mis hermanos, con esto termino. ¿Qué cosas estamos nosotros poniendo en el lugar principal en nuestras vidas que podrían estar estorbando nuestro llamado? Que nos podrían estar quitando el tiempo para ir y predicar, para ir y hacer discípulos. Recuerden que la meta no es solamente ir y anunciar. El Señor dijo bien claro, vayan por todo rincón del mundo, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Si nosotros vemos el tiempo que nuestro Señor se tomó para capacitar a los 12, fueron 3 años, y luego el apóstol Pablo recibe una capacitación del Espíritu también por 3 años. Entonces nosotros podríamos decir que el tiempo en que ustedes y yo deberíamos de invertir en ir y predicar, y una vez que alguien se convierte, el tiempo que usted y yo debemos invertir en capacitar a ese nuevo convertido son 3 años para poder declararlo un discípulo.
Pero nosotros vamos a muchas veces, predicamos a alguien y ese alguien llegó y va al culto y nunca más le predicamos, nunca más lo discipulamos. En la iglesia hoy en día está llena de jóvenes y de adultos mismos que se han convertido, pero que no han sido discipulados. Y no estoy hablando de los 10 temas que se dan para discipular a alguien cuando queremos luego bautizarlo. Ese es el problema también hoy en día, que solamente damos 10 temas de bautismo, de discipulado, pero solamente se lo damos a quienes han levantado la mano para decir, yo quiero bautizarme. Ah, ya. ¿Quiere bautizarte? Muy bien. ¿Quién más? Yo también, yo también, yo también. Listo. Entonces, antes de bautizarlo, tenemos que darle 10 temas de discipulado. Eso no es lo que la Biblia enseña. La que la Biblia enseña es que el Señor tomó a 12 y durante esos 3 años que estuvo con ellos, Él los capacitó. Tomó a Pablo y en el Espíritu Santo lo capacitó a Pablo también 3 años. ¿Cuánto tiempo tomamos nosotros para invertirle en entrenar, capacitar a otro? Si no salimos a predicar, ¿qué tiempo vamos a invertir? Si ni siquiera queremos invertir tiempo para ir y predicarle a alguien. Así que mis hermanos, con este tema, este fue el tema, memorícense ese versículo, hagan lo suyo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hagan lo suyo, hermano. Que puedan ustedes un día salir y predicar y sentirse, yo estoy dispuesto realmente a perder mi vida por el Señor. Recuerden que también dice la Escritura que aquel que pierda su vida por causa del Señor, la salvará. Pero aquel que la salve por su propio ego, la perderá. Así que esforcémonos, mis hermanos, menita reve, estuvo la enseñanza de esta noche. La paz esté con cada uno de nosotros. Amén.